Hablábamos hace un rato de las negociaciones salariales que comienzan la próxima semana. Tema para nuestro especialista Raúl de la Torre. Rulo. Gracias, Pedro. Y si hablamos de salarios y discusiones salariales, también estamos hablando de cuestiones que tienen que ver cómo va a ser el año económico. De todo esto vamos a hablar con quien nos visita hoy, que es el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, Hugo Yasky. Bienvenido, Hugo, y gracias por estar. Gracias. Bueno, en principio arrancamos, si te parece bien, con el tema salarial, porque ya muy tempranito este año ya se empieza a hablar de la discusión de paritarias, se empiezan a hablar de porcentajes, si va a haber techos, si va a haber sugerencia del gobierno, y una posición que ya la CTA, a través de su secretario general, ha planteado. ¿Cómo estás viendo este debate para este año? Y yo creo que más allá de las tensiones que lógicamente se generan al principio, y que bueno, se repiten un poco todos los años, este año por ahí más por el tema de la crisis en los países del norte y algunas declaraciones de empresarios. Ayer lo escuché a Méndez de la Unión Industrial diciendo que sería una tragedia que hubiera un aumento de salarios y después un aumento de precios. Y creo que hay que puntualizar que la verdadera tragedia que nosotros vivimos en términos sociales fue la de la década del 90. La desocupación en masa, el hambre, la gente sin perspectiva. Y creo que ellos tienen que asumir una responsabilidad. Hoy se benefician de una economía que está sólida, de una economía que crece, han obtenido grandes márgenes de rentabilidad y tendrían que apostar, tendrían que acompañar la necesidad de que los sectores populares, para que no haya recesión en la Argentina, porque va a haber recesión que va a venir de afuera, tengan ese poder adquisitivo que se sostiene con salarios que por lo menos acompañen la evolución de los precios. ¿Qué es lo que se discute cuando se habla de montos salariales? Porque evidentemente acá hay un tema de utilidades de empresa, que uno podría decir, bueno, es cierto que no todas las empresas tienen el mismo margen de utilidad, pero algunas empresas importantes están teniendo un margen importante. Empresas que dicen que si aumentamos salario hay que aumentar precios, entonces esto va a provocar inflación. Y está el tema también de distribución del ingreso, por no mencionar algunos de los ejes donde está pasando la discusión. Todo esto está presente. ¿Qué es lo que se plantea cuando se habla de un determinado porcentaje de aumento? ¿Cómo debería tratarse el tema? Yo creo que en primer lugar vos lo señalas bien, es decir, hay márgenes de rentabilidad de las empresas enormes, hay otras que han obtenido márgenes módicos, pero todas registran avances en sus balances. La productividad creció por encima de lo que crecieron los salarios y el costo laboral, la incidencia del costo laboral en el precio final de los productos es ínfimo, es una de las variables que menos incide en el precio final de los productos. Por lo tanto, esa especie de compulsión que tienen los empresarios locales de trasladar inmediatamente a los precios, sobre todo de los precios de los artículos de consumo popular, lo que se obtiene en las paritarias, no tiene ninguna justificación desde el punto de vista económico. Por eso yo menciono y lo digo muchas veces, la inflación la generan los sectores empresarios. La inflación no es que surge por un fenómeno de la naturaleza o es una secreción que no se sabe de dónde surge. No, la inflación tiene que ver con una decisión de tomar posiciones de los grupos empresarios en un país donde la economía todavía tiene como formadores de precios a grandes empresas que son las que imponen las reglas del juego. Entonces creo que el empresariado debe asumir una responsabilidad y cuando vamos a discutir nosotros ahora y decimos 23-25%, poniendo como punto de referencia el aumento del costo de los productos de la canasta, evidentemente lo hacemos porque vamos corriendo detrás de los precios. Es decir, no es que los trabajadores estamos 20 puntos arriba y estamos mirando para abajo a ver cómo están los precios. No, nosotros venimos siempre corriendo de atrás. Por eso lo que hacemos ahora es tratar de recuperar con ese punto de referencia 25% más o menos lo que teníamos el año pasado. Yo estoy tentado y no voy a dejar pasar la oportunidad de estar con Hugo Yasky para ir un poco más en profundidad en el análisis y plantear un poco a ver cuál es la intencionalidad que puede tener hoy el sector empresario, donde se ven algunas cuestiones que aparecen medio como provocativas, como lo de Fiat de la semana pasada. Bueno, la CTA es como central se ha caracterizado por el análisis también de los comportamientos empresarios a través de
de los estudios económicos con economistas muy respetados como Eduardo Basualdo, Arceo. ¿Cómo están viendo esta actitud empresaria en estos años? El tema también del salario, cuando dicen, bueno, esto sería una locura o provoca inflación, también es una forma de generar algún tipo de tensión en este aspecto. Yo creo que el sector empresario incurre en conductas antisociales. Lo que ha hecho Cristino Ratazzi, suspendiendo por 2 días los trabajadores de la Fiat, como respuesta a una política que se ha dado al gobierno que es correcta. El gobierno está intentando empezar a poner coto y controlar las importaciones de nuestro país. ¿Por qué? Porque está claro que la crisis en los países del norte genera una contracción de demanda y ellos van a tener un excedente de mercadería que las van a querer meter como sea en los países de nuestra región. Y vos fíjate, se va a dar estas dos cuestiones. Por un lado nos van a querer meter las mercaderías excedentes y por el otro lado las multinacionales o las transnacionales cuyas casas matrices están en los países del norte van a enviar la rentabilidad y los dividendos a esos países que son los que tienen la hoguera de la crisis. Con lo cual nos van a querer meter mercadería y por otro lado nos van a estar sacando la rentabilidad, la ganancia que obtengan en nuestros países de la región las empresas que tienen casas matrices en el norte. Frente a esto, es claro y es correcto la actitud del gobierno. Ellos dicen es una intromisión del Estado. No podemos aceptar eso. Y lo primero que hace Cristino Ratazzi es suspender 2 días a los trabajadores de su empresa sin que nada lo justifique. Porque evidentemente la discusión de fondo es esta. Si un auto de la Fiat tiene un 70% de componentes importados, quiere decir que cuanto más autos fabrique la Fiat, más cosas vamos a tener que importar nosotros desde afuera. Intentar corregir esta distorsión tiene que ser acompañada por los empresarios, porque no puede ser que vengan a este país a invertir y a obtener ganancias y después cuando tengan que hacer algún pequeño esfuerzo para lograr que nuestra industria se desarrolle, lo primero que hacen es patear el tablero. Este aspecto que tiene que ver con, digamos, hablabas de la actitud del gobierno y también esto nos lleva a discutir también el rol del Estado y cómo los trabajadores intervienen también en esta discusión. Ustedes como CTA fueron uno de los denunciantes de esta actitud del gobierno de Macri cuando tomó los subtes de establecer inmediatamente un tarifazo. Ayer hubo un rechazo de la justicia a esta presentación. ¿Cómo están viendo este debate, el tema subtes, tarifas, el transporte público como servicio público y no como un servicio simplemente lucrativo, como una actividad lucrativa más? Yo creo que es la realidad de un país que tiene la complejidad de las autonomías de los gobiernos, como en el caso del gobierno de la ciudad, que produce un tarifazo brutal. Es decir, cuando acá se está hablando de tratar de dar pasos acompasados para no desbalancear la situación de los trabajadores, lo primero que hace Macri el otro día de recibir los subterráneos es un tarifazo enorme que evidentemente suena también a una provocación. Esto ha sido convalidado por un juez, que la verdad que yo entiendo que lo que ha hecho es, convalidar una decisión que se toma en contra de lo que son las disposiciones legales, porque está el tema de la audiencia pública presente. En Mar del Plata hace poquito reprimieron a los compañeros de la CTA de una manera brutal, hace 3-4 días, no trascendió demasiado. Se discutía también el aumento del boleto, una medida que el Consejo Deliberante la terminó votando el sector de Pulti con el retiro de todo el resto de la bancada, incluida la del Frente para la Victoria. Estas son aberraciones, porque no se puede discutir en cada lugar, independientemente de un debate y una orientación nacional, tarifazos enormes, cuando se está tratando de encontrar un equilibrio, porque evidentemente cuando nosotros decimos 23-25% como cifra para la discusión en la paritaria, estamos tomando un punto de referencia absolutamente vinculado a la objetividad de lo que ha sido la evolución de los precios. Ahora, si tuviésemos que tomar como punto de referencia el 127% del aumento de los subtes, tendríamos que estar planteando 70%, 60% de discusión en paritaria. Entonces creo que evidentemente hay sectores
que están jugando algunos sectores empresarios, algunos sectores, como en el caso de Macri, a tratar de petardear, a tratar de generar una situación de estampida en la que desde lo que es el manejo de la economía nos puedan deslizar a situaciones que le permitan a los sectores que siguen mirando esto con desconfianza, no se bancan que haya un gobierno popular que apuesta a la producción, no se bancan que mientras en España, Italia, Francia rige la picadora de carne del ajuste, ellos dicen como los países serios están ajustando y acá seguimos perdiendo el tiempo con políticas populistas. Esto es lo que no se bancan y van a tratar de petardearlo como sea. Bueno, esto me lleva a plantearte que, digamos, si esto no es casual, que se dé justamente cuando se presentan a debate temas como la revisión del tema de los subsidios, ver que los subsidios, bueno, lo charlábamos hace un ratito acá en el noticiero, con respecto al tema de las petroleras, si los subsidios llegan realmente a quien el gobierno pretende que lleguen o se lo está quedando alguien en el bolsillo en el medio. También esto parece ser parte de la puja esta política y económica que se está. Claro, y vos fíjate, ellos, por ejemplo, ponen el grito en el cielo por la intervención del Estado. Ahora, cuando el Estado lo subsidia, está todo bien. Lo que tiene que hacer el Estado es subsidiarlo, pero no controlar, no pedir rinde de cuentas, no tratar de ver a dónde va el dinero. Y ese es dinero de todos los argentinos. Por eso creo que evidentemente algunos sectores que después ponen el grito en el cielo en defensa de los subsidios y salen a defender a los empresarios como si fuesen las víctimas de esta película, evidentemente se olvidaron de en qué país están viviendo y en qué momento del mundo estamos viviendo. Hugo Yasky, para terminar, la última pregunta que te quiero hacer es con respecto al tema CTA, digamos, el futuro de CTA, porque dentro de un panorama donde cada vez es más importante, me parece, la opinión y la representación de los trabajadores, y una representación absolutamente legítima como es la CTA, ha vivido un año difícil, el año 2011, por el tema de elecciones y las indefiniciones. ¿Cómo se presenta el futuro inmediato para buscar una resolución de este tema? Yo creo que, bueno, hay un fallo de la justicia a favor nuestro y hay ahora una apelación en la Corte Suprema. Estoy seguro que se va a convalidar nuestro planteo de que haya elección complementaria y después de esto la CTA tiene que salir fortalecida. Hoy en nuestra CTA está el 95% de las representaciones que estuvieron en la CTA original. Hoy la CTA prácticamente es una sola y hay un desprendimiento que vive una especie de siesta en soledad. Creo que después del fallo de la Corte, la CTA termina de institucionalizarse e inmediatamente vamos por la personalidad gremial. Yo creo que este tiene que ser el año en que definitivamente consolidemos, también desde el punto de vista legal, desde la personalidad gremial, esta organización. Hugo Yasky, secretario general de CTA, estuvo con nosotros y por supuesto, como no podía ser de otra manera, no íbamos a hablar solamente de paritarias. Gracias, Hugo. Gracias.